Las minas antipersonal son artefactos explosivos que están diseñados para herir, mutilar o matar, preferiblemente herir o mutilar. Y estas minas tienen una característica, es que uno, son activadas por las propias personas, por la propia víctima, y dos, que no discriminan. Al ser artefactos que están sembrados de manera aleatoria sobre el territorio, cualquier persona puede ser víctima. Parte difícil del proceso en el caso colombiano es que no son de fabricación industrial, no son minas que hayan comprado en el tráfico ilícito de armas a Rusia o a Afganistán o a, qué sé yo, cualquier país que las produzca en este momento, o China o Estados Unidos mismo, sino que son de fabricación artesanal. En esto hay quienes dicen que tanto la influencia de pronto del IRA en Irlanda con las FARC, o incluso de la ETA española, ha tenido alguna incidencia en que se aprendan nuevas formas de armar estas armas, y encontramos una enorme creatividad y una enorme capacidad de innovación tecnológica en su producción y uso. Normalmente tienen un muy bajo costo y pueden estar ocultas en cualquier tipo de objeto. En Colombia, por ejemplo, están en tarros, en latas, en cajetillas de cigarrillo, en cámaras fotográficas, en cualquier objeto llamativo a la población. Las minas tienen un muy bajo costo y sembrar una mina relativamente es muy sencillo frente al impacto que genera. Cuando se empezaron a utilizar las minas se decía que era el soldado perfecto, porque siempre estaban allí y cobraban una víctima. Más que identificar una mina, uno puede identificar lugares que son sospechosos, que hayan minas antipersonal. Como les decía, las minas antipersonal elaboradas de manera artesanal pueden estar en cualquier lugar, pueden estar normalmente camufladas o escondidas, pero no solamente están en la tierra, sino que también están siendo sembradas cerca de las fuentes de agua, donde están los árboles que dan sombra en medio de campos despejados, las dejan en las casas abandonadas, en los broches de las fincas cuando van a pasar. Esos pasos obligados pueden ser peligrosos, en los caminos que no son normalmente utilizados por la comunidad. Por eso una de las recomendaciones es nunca tomar atajos cuando se está en zonas rurales, siempre caminar por el camino principal, dado que estos artefactos son sembrados para que la movilización de las tropas obstaculice, para que las personas que van pasando realmente detengan su paso, para proteger los cultivos de uso ilícito, para proteger los corredores estratégicos. En Colombia muchas de las minas ya no tienen el olor a metal evidente, entonces lo forran en plástico o en greda, lo que hace que ni siquiera el detector de metal pueda identificar que existe una mina antipersonal. En los balones en los que juegan los niños, en costales, con la activación en muchos casos son con jeringas desechables que son de muy fácil uso y comercialización en cualquier municipio de Colombia. Están las de presión, que son cuando la persona ejerce peso sobre ellas. Las de alivio de presión es, por ejemplo, cuando tienen un objeto encima y al levantarlo se activa la mina. Están las de tensión, que normalmente están con hilos, con nylon, con hilo quirúrgico, y se activan cuando la persona se tropieza, ¿sí? Las otras son cuando se pisa ese hilo o la persona se enreda, la puede activar. Pero parte del drama en Colombia es que una sola mina puede tener varios mecanismos de activación. Puede estar por tensión, por presión, por fotocelda, varios en una sola mina. Entonces, por más que hemos trabajado en que las comunidades entiendan los peligros que significan las minas,
en un solo momento se pueden enfrentar a que la mina sea activada de varias maneras. Que una mina podía estar alrededor de entre $1 y $3, pero levantar una mina, los últimos estudios plantean que puede costar alrededor de $1.000. Normalmente están elaboradas con el explosivo, con mucha metralla. En algunos casos le ponen puntillas, vidrios, residuos de metal, y en muchos casos pueden estar envenenados, infectados con orina o con materia fecal, lo que hace que cuando se detona, cuando la persona es víctima de la mina, las esquirlas que quedan le van generando afectaciones adicionales. No, las minas son indiscriminadas, normalmente son sembradas de manera arbitraria y son para proteger los cultivos de uso ilícito, para proteger los corredores estratégicos, para proteger las salidas de insumos hacia otras zonas en las fronteras. Pero las minas normalmente no son sembradas con un objetivo, con una destinación específica, y normalmente estas minas están concebidas para causar muchísimo dolor. Por eso normalmente también se dan amputaciones, heridas, mutilaciones que no necesariamente causan la muerte de las personas. Son consideradas armas precisamente por la Convención de Ottawa totalmente prohibidas en su uso, producción, comercialización, transporte, creo que hasta ahí. Y por tanto, en tanto están prohibidas por este instrumento internacional, quienes hacen uso de ellas pues están yendo contra este instrumento internacional, y se supone que debe haber, digamos, como una penalización que ya corresponde a los estados por su uso, porte, transferencia, comercialización, etcétera. Producción también está prohibido. Ahora, ¿qué pasa? Estos instrumentos internacionales, la Convención de Ottawa tiene la característica de que es un instrumento que se negocia y se genera por fuera digamos, de la ruta normal de Naciones Unidas en Ginebra, con una participación muy fuerte de la sociedad civil a través de la campaña internacional contra las minas. Por eso se ganan el premio Nobel en el año 97, si no estoy mal, la campaña internacional contra las minas. Y en ese sentido, digamos, habría como esta condena al uso de las minas o a su producción o a su comercialización, pero también es cierto que si bien se ha universalizado la convención, hay estados muy importantes y muy relevantes en este tema que están por fuera de la convención. Basta con mencionar China, Estados Unidos, Cuba, digamos como tres grandes estados con un peso internacional muy fuerte que están por fuera de la convención y que apenas en Cartagena China y Estados Unidos aceptaron ir como observadores. Entonces depende de los países, de la legislación nacional en concordancia con la Convención de Ottawa, qué tipo de penalización se da sobre este tipo de armas, pero básicamente por lo menos aquí se ha intentado plantear que
que en últimas son casi que armas que generan pues como delitos prácticamente de lesa humanidad porque por su carácter indiscriminado, por el daño que generan, pues realmente deben ser condenados y quienes los utilizan deben ser castigados.